Pasé más de 17 horas montada en la bicicleta de gravel. Se me llenaron los ojos de tierra, no podía ver. Me caí en una bajada muy complicada, la rodilla se me llenó de sangre. Tuve que enfrentar la oscuridad absoluta en la montaña y a pesar de eso quedé segunda en mi categoría. Pero eso no es lo más impactante de esta historia, sino que durante esas 17 horas de pedaleo muchas veces quise no seguir la carrera. De hecho pensé que no podía continuar. Respondí arrancando. He pensado demasiado en no terminar, pero bueno. Yo pensé que sabía lo que era sufrir en la bicicleta porque, bueno, llevo años montando bici, participando en carreras de bici de montaña, por etapas, en bici de carretera, fondos en bici de carretera de 200, 300 kilómetros, con un desnivel de casi 4000, pero nada creo que me preparó para lo que viví en The Track. Así que te voy a contar en detalle cómo fue el proceso de track y la lección que cambió toda mi visión de lo que es el gravel. Mi primera parte de la carrera, que son aproximadamente las primeras 5 horas, casi 6 horas, bueno, comenzábamos de noche, había un poco de frío, manejable. Luego fuimos aumentando el ritmo, mis dos compañeros, y comencé a sentirme fuera de mi zona de confort, incómoda, eso ya aproximadamente las 2 horas. Un ritmo al cual yo no me preparé, no me concienticé para ese ritmo. Yo me imaginé arrancar la carrera o seguir la carrera, un ritmo con el que yo había entrenado un poco más controlado. El hecho fue que el ritmo fue para mí muy duro. Entonces iba muy fuera de mi zona de confort, me costó comer y era una área, una forma de pedaleo totalmente diferente porque era plano, era grava, era tierra, íbamos a 30 kilómetros más o menos, con mucha irregularidad en el piso, había que estar pendiente de muchas cosas y eso hizo que no pudiera comer bien. Entonces me comencé a sentir muy mal. Lo que llaman entre nosotros la bici, pues estaba entrando en un hueco. Me ayudaron a mantener el ritmo, a ver si podía mantenerme con el lote, con el grupo con el que iba, pero la verdad es que iba muy forzada. Fuera de mi zona de confort, me costó mucho entender ese pedaleo de la gravel, de ir a 30 kilómetros en tierra, el chupar rueda diferente a como se hace en ruta porque tiene que ser un poco más distante. El hecho fue que comencé a sentir muy mal. Mi primer error en The Track, pues haber arrancado a un ritmo un poco más duro del que yo pude soportar y segundo, no haber comido suficiente. Aquí viene mi segundo error importante en la carrera, consecuencia de ese ritmo, de que no podía comer bien, no podía sacar bien mi termo a la velocidad donde había mucho carbohidrato, a la velocidad en la que íbamos. Y tampoco me puse los lentes. En general, a mí siempre me ha costado usar un poco los lentes, pero en este ritmo, 5 horas y pico, no usé los lentes, había mucha tierra. Llegué al punto de avituallamiento, literal no veía bien. O sea, no veía bien, veía nublado entre que estaba descompensada, me sentía mal, mucho dolor de piernas y no veía. Era una visión borrosa, esa visión que tú piensas, no, que va a estar un momentico y que estás viendo borroso y se te va a quitar. Pues no, me duró rato montada en la bici donde no veía. En algún momento pensé que me iba a tener que parar, o sea, llegué a un punto de que no sabía qué hacer. Y dije, bueno, me voy a tener que parar literal porque no veo. Decidí ponerme los lentes, obviamente, y al rato, puedo decir como 1 hora casi, llevó que se me quitara la visión borrosa. Encima vino una bajada bastante técnica de piedras donde yo me sentía confiada, quise pasar a alguien y me caí. Me
Me golpeé en la rodilla, comenzó a sangrar la rodilla, la maneta se me dobló un poco, igual me paré rápido, pero la conclusión de esto fue que llegué al primer punto de avituallamiento con golpe en la rodilla, sangrando, los ojos nublados, no podía ver y descompensada. Mucho dolor de pierna y cansancio. Pero pasó algo que cambió toda la visión de la carrera. No, estoy partida. Después de haber caído en ese hueco, comenzando la carrera, porque literal fue un hueco, tuve que tomar una de las decisiones más difíciles que mentalmente me costó mucho, que dije, tengo que soltar al grupo con el que fui y hacer mi carrera a mi ritmo. Tenía que recuperar porque tenía demasiada fatiga en las piernas, así que monté un ritmo de recuperación, es decir, bajé mucho el ritmo, me enfoqué en comer, me costaba hasta comer porque me daban ganas de vomitar, pero estaba clara de que la única solución era comer. Ya me había puesto los lentes, había pasado como una hora, ya al menos podía ver, ya no veía tan borroso. Así que busqué literalmente darle la vuelta a la carrera, a disfrutar un poco más y dije, tengo que recuperar. Logré conectar con un grupo de 5 hombres, venía una etapa de mucho plano y logré pegarme a rueda, ellos iban rotándose, eran 5 hombres y yo, así que yo logré muchísimo recuperar, iba a un ritmo que iba más rápido si yo iba sola y no iba a un ritmo que yo iba forzada, así que fue totalmente recuperante. Llegué al segundo punto de avituallamiento, ya mucho más tranquila, más ordenada, ya había logrado comer mucho, aunque me daban ganas de vomitar todo lo que tenía que comer, pero comía y como iba a rueda, pues logré recuperar bastante y en el segundo punto de avituallamiento ya mi carrera era totalmente diferente. En esta etapa de recuperación, ya cuando logré sentirme mejor, ya iba más en mi ritmo de carrera, iba más disfrutando la carrera, me enfoqué en las mujeres, pues en qué mujer me lograba pasar o qué mujer yo lograba alcanzar y eso también me motivó bastante en la carrera. Logré coincidir con un par de mujeres donde ellas me pasaban subiendo, yo las pasaba bajando, me quedaba un rato a su rueda, entonces esto, pues personas con las que jamás había rodado de gravel, me motivó también en ese proceso de recuperación de mi carrera. Pensé que lo peor había pasado, pero de traca tenía otro plan. Y bueno, ya voy a ritmo sobrevivencia. La cuarta etapa, ahí casi pierdo todo. Después de 12 horas en la bicicleta, 300 kilómetros, se hizo de noche, estaba en un bosque totalmente oscuro. Mi linterna no me funcionó como debió, entonces me quedé totalmente en la oscuridad. Hubo momentos que estaba sola, estaba negro, podría girar 360 y literal no veía nada. Punto importante, estaba haciendo frío, 10 grados más o menos. Tenía que estar igual muy pendiente del ciclocomputador, no veía nada porque era demasiado fácil perder. De verdad que tuve que parar en algunos momentos, iba muy lento, todo lo que había recuperado, digo en sensaciones, en tiempo, en la noche, dije, bueno, lo perdí. Literal lo perdí, me pasaba mucha gente. Logré en esta primera parte oscura conectar con un grupo que tenían unas linternas impresionantes. Bueno, en un repecho de asfalto me quedé porque comenzaron a ir un ritmo que no podía mantener. Volví a entrar en la montaña, literal negro, solo. Hubo momentos que estaba totalmente sola, sumamente pendiente del ciclocomputador para no perderme. Tuve que pararme en momentos parada porque no sabía para dónde era, esperaba que alguien viniera y medio conectaba. En esta parte no solo la oscuridad era el reto, sino que como esta carrera hay que navegar y hay que estar pendiente del ciclocomputador para saber para dónde es, entonces entre estar pendiente del ciclocomputador para ver dónde es, no se veía si había un camino o no había un camino. Entonces muchas veces tuve que detenerme a ver si venía otra persona pues, y consultar o seguir a esa persona. Y cuando estaba a punto de abandonar, de no saber qué hacer, de desesperada en la noche, apareció un compañero de rueda con una luz increíble que hicimos equipo hasta el final.
Con mi, digamos, compañero de rueda, que terminé la carrera, que tenía una luz increíble, pues seguimos lo que faltaba de carrera. Tampoco fue tan fácil, porque aunque él tenía una luz increíble, había tramos donde no sabíamos exactamente para dónde era. Tuvimos que, igual, teniendo una luz, había que navegar, nos paramos en unos cruces porque no estábamos seguros hacia dónde era. Y ya a esa hora, de noche, no se podía probar. Entonces lo que hacíamos era, como en dos oportunidades nos paramos, esperaba que viniera un grupo, otra persona, y ahí pues como que los tres consultaban, porque es que el tema de navegar de noche en el bosque donde no se ve absolutamente nada del camino fue uno de los grandes retos. Y bueno, obviamente todo este tramo no se pudo registrar en las cámaras por la oscuridad. Después de 17 horas sobre la bici llegamos a la meta. Sangre, dolor, miedo, polvo, pero mucha confianza. Confianza en lo que te sostiene cuando todo duele. Esta no fue mi mejor carrera, fue más de lo que soñé. Fue prácticamente un sueño hecho realidad. Enamorada del gravel, no se trata de llegar rápido, sino de nunca rendirse y nunca parar. Y esto apenas comienza, vendrá un DeTraca 2026. ¿Tú qué opinas? Totalmente agradecida de todos los que han seguido este proceso, por todos los que han visto, apoyado el canal. Gracias a todas las marcas que apoyaron el proyecto, a mi equipo técnico, producción, de todo, que pues sin eso imposible. Esperamos que continúe el apoyo. Si no lo has hecho, suscríbete, dale like y comenta. Proyectando la voz, pero siempre había la confianza. Llegamos a la meta con sangre, miedo, dolor. Llegamos a la meta. ¿Sí que dije? Meta.